Bueno, ya empecé a grabar. Bienvenidos a todos. Espero que se hayan pasado una excelente semana y podamos tener un buen desarrollo de la clase el día de hoy. A continuación, daremos seguimiento a la estructura de nuestra clase anterior, que es como este seguimiento de la misma, donde vamos a hablar de los protocolos de intervención psicoterapéuticos y de la modificación de conductas en la clínica neuropsicológica. En nuestra clase de hoy nos estaremos enfocando tanto en la población infanto-juvenil como en los contextos de intervención adulta. Aunque en nuestra clase pasada estuvimos conversando un poco la diferencia entre la aplicación en ambos modelos, la estructura, que es muy diferente, la adaptación lingüística que hay que tener y sobre todo los procedimientos de acompañamiento clínico que se hacen en ambos tipos de poblaciones. Recordemos un poco que dentro de la misma evaluación esto va a estar como un enfoque transdisciplinario basado en evidencias para nosotros poder trabajar algunos tratamientos un poquito más disfuncionales que se llegan a presentar en la neuropsicología y que esto se adquiere en ese proceso y que pues obviamente no solamente vamos a enfocarlos en la neuropsicología tradicional, sino también en casos del neurodesarrollo y de las neurofunciones degenerativas que llegan a presentar en este caso pacientes geriátricos. Desarrolla lo mismo protocolo que hemos llevado en todas las clases, alzan la mano, piden el derecho a palabra y con todo gusto pues les doy el espacio para que comenten cualquiera de las situaciones. Dando el inicio entonces pues empezamos a pasar las diapositivas y bueno, cualquier duda o inquietud las van anotando. Partiendo con el contexto de teoría, es importante y relevante que tengamos consciente que en el funcionamiento de la clase de hoy vamos a buscar un poco la parte epistemológica de lo que es los contextos en la psicoterapia como en el funcionamiento de la neuropsicología. Dentro del funcionamiento de la psicoterapia en pacientes con disfunciones neuropsicológicas, ya en este caso sean adquiridas, del neurodesarrollo o neurodegenerativas, no puede aplicarse de forma estándar el daño estructural o la alteración funcional del sistema nervioso central. Esta misma genera un proceso de modificación de estas variables, que las mismas sostienen pues el comportamiento, la autoconciencia y la capacidad de procesamiento de información. Tenemos que estructurar, o por lo menos entrando a la clase, lo que hemos ido conversando en unas anteriores, es la importancia y la renovación actual que existe en la neuropsicología como un aporte al perfil de fortaleza y debilidades cognitivas y que obviamente pues las personas van a tener al momento de una evaluación o acompañarlos en un proceso de terapia. Esto marcando algunos límites muy pautativos. Sin embargo, en el proceso de avance de investigación, muchos modelos de terapia han podido desarrollarse, han podido estar a flote referente a eventos y situaciones que van a ir pasando. Esto obviamente desde las terapias basadas en evidencia, que son las terapias por lo menos en la cognitivo-conductual de tercera generación, que van a estar construyéndote, en este caso, la terapia cognitivo-conductual, la ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, y la DBT, que es la terapia dialéctica conductual. Las mismas, pues, en un proceso de avance han aportado técnicas de modificación tanto en el proceso de la conducta como en la reestructuración de la parte cognoscitiva, que aquí estamos enfocándonos pues netamente en el pensamiento o en el contenido adaptado que tienen pues estos mismos al proceso de desarrollar ciertas habilidades, tanto del terapeuta como en la construcción de habilidades dentro de los consultantes o clientes que vamos a tener en nuestra consulta. Por lo tanto, estaremos desglosando en nuestra clase de hoy un pequeño protocolo que iremos moldeando en cada tipo de caso o escenario que vamos a desglosar al momento de pues, hacer un funcionamiento adecuado en cada parte de intervención. Iré explicándolo poco a poco y después haremos como un caso de ejemplo clínico que iremos desglosando en cada una de las etapas aprendidas. Lo importante acá es, como lo hablamos en la clase pasada, el proceso de activación conductual que hayan podido pues formalizar al momento de poder ensayar o practicar. Y bueno, con las lecturas complementarias que les dejé, ojalá las hayan podido leer o para que tengan un poquito más de apertura pues en nuestra clase de hoy. Es importante que entendamos, sí, que el diseñar un protocolo como tal exige una fusión transdisciplinaria entre ambos enfoques, es decir, en las terapias basadas en evidencia como en un enfoque neuropsicológico, que pues obviamente va a estar variando en cada contexto y en cada tipo de consultante.
Ejemplo, niños o adolescentes con trastorno del neurodesarrollo, puede ser en este caso el autismo, que tengan problemas de ira o de impulsividad, va a ser más viable utilizar un modelo de la DBT, dialéctica conductual, en estos casos para hacer una serie de modificación de conducta. O en este caso, en caso de un adulto que haya tenido un derrame cerebrovascular y que pues bueno, desafortunadamente ciertas limitaciones motoras existan en el individuo y que pues empieza a haber un duelo delimitando ciertas competencias de interacción o se abre un cuadro depresivo y que por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso sea el modelo más fiable a utilizar en esta clase de situaciones que se lleguen a presentar en cualquiera pues, de los elementos cotidianos del día a día. Partiendo con esto, le damos inicio pues a lo que sería este protocolo que va a estar estructurándose tanto ampliamente ante cualquier tipo de intervención neurológica, como le hemos hablado en hace dos clases anteriores, que dimos diferentes tipos de alteraciones neurológicas que se pueden ver en la consulta privada o en las clases de consultorio tradicional y que pues bueno, nos vamos a enfrentar a esa clase de eventos, entonces este protocolo pues nos puede ayudar mucho al proceso de adaptación. Eh, que puede pues limitar ciertas competencias desde una formación profesional. Les comentaba en la primera clase que es importante pues nuestra formación también aparte en terapia y otras estrategias como test psicométricos que nos permiten complementar un abordaje más integrador. Claro está, dentro del protocolo no agregué los test, pero iré comentando algunos elementos que podemos ir teniendo en cuenta al momento de desglosar pues estas cosas en una consulta. Partiendo con esto, empezaremos con el protocolo de intervención de población infantil y adolescente. ¿Sí? En este caso abordaremos dos poblaciones específicas, alteraciones del neurodesarrollo y daños adquiridos, que es como lo hablábamos, no solo las causas congénitas son las que podemos ver en una consulta privada, sino también pues, situaciones adquiridas como alteraciones cerebrovasculares, un golpe que genere una tumoración cerebral, o coágulos de sangre por alguna clase de lesión o mal movimiento o golpe que se pueda ocasionar un infante o adolescente con cualquier cosa y que pues empiece a notar ciertos cambios conductuales y cognitivos en el pasar del tiempo y no nos damos cuenta sino hasta que se hace un encefalograma y nos damos cuenta que pues hay un coágulo de sangre que limita el comportamiento o altera el comportamiento del infante o adolescente en su sistema de ejecuciones tradicionales en el día a día. En los niños, el cerebro está en pleno desarrollo, ¿sí? Por eso es neurodesarrollo estructurado. Alguna pequeña alteración en el funcionamiento ejecutivo o en la velocidad del procesamiento de información va a ocasionar de manera directa que se interfiera en la adquisición de los hitos de aprendizajes y en la regulación de las competencias cotidianas en el aprendizaje, en el sistema del juicio o en la ejecución de toma de decisiones, lo cual desde el mismo protocolo es indispensable tener en cuenta cómo este funcionamiento ejecutivo o de áreas ejecutivas empieza a trabajar sin ninguna interrupción y que genere un avance progresivo y adecuado dentro del desarrollo del infante, para pues no delimitar, pero sí sentirse más optativo o cómodo al momento de desarrollar ciertas competencias. Partido a esto, es muy importante e indispensable que podamos tener en evaluación constante y en seguimiento clínico, pues las necesidades que se van a estar presentando dentro de estas evaluaciones. Vamos a enfocarnos un poco en lo que sería pues ciertas modificaciones de conducta y la terapia cognitiva conductual adaptada para, por ejemplo, casos de TDAH y síndromes disejecutivos, en el cual pues este síndrome genera o por medio de alguna alteración específica ciertas competencias ejecutivas superiores empiezan a tener más limitaciones, pero a veces por un tema de un síndrome, ya sea por alguna causa subyacente o por alguna clase de deterioro que no se contempla al principio, sino cuando van pasando los años se empieza a ver esta problemática en los individuos. Utilizo estos dos casos ya que pues por lo menos muchas veces hay personas con síndromes disejecutivos y los han confundido en algún punto con trastorno de déficit de atención e hiperactividad por las limitaciones en el aprendizaje, por la falta de atención o concentración o comportamientos impulsivos.
pero es una entrenación netamente ligada a otras áreas que no se presentan en el TDAH. Partiendo de esto, pues cuando existe una pequeña déficit en el control inhibitorio y de la memoria de trabajo, hay una afección en el lenguaje que de una manera interna, pues no se logra guiar o directamente, pues no redireccionan la conducta. Por ende, pues las técnicas puramente cognitivas van a tener como cierta debilidad o van a fracasar si no se, pues exterminan, pues los apoyos o los reguladores principales, porque si no se trabaja un proceso de externalización, no va a haber un refuerzo positivo y al no existirlo, pues las técnicas netamente cognitivas no van a poder cambiar ciertos impulsos. Por ende, es indispensable poder tener ese equilibrio porque muchos usuarios con TDAH pues les va a costar mantener un comportamiento adecuado, pero a veces no es por un tema cognitivo, es más por un proceso del control inhibitorio y que pues hay que aprender a guiarlo desde el proceso conductual, ya que pues netamente con un cambio cognitivo no vamos a tener un resultado óptimo o pues no se va a sentir el suficiente apoyo terapéutico al momento de intervenir. Podemos trabajar en casos como esto algunas técnicas de autoinstrucciones, ¿sí? Podemos en este caso en la clase de hoy, que son un poco más adaptadas, vamos a hablar las de Meichenbaum, las cuales tienen como objetivo principal internalizar al diálogo sopesado para frenar la impulsividad. Es decir, se trabaja en la construcción, modificación y reestructura de este proceso de diálogo en el cual lleva al comportamiento impulsivo y que se empiece a repetir el proceso de la fase para poder modificar ciertos parámetros o estructuras dentro de la modificación de la conducta. ¿Cómo lo podemos hacer? Tanto, por ejemplo, en un aula de clase, ya sea como una asignación clínica de seguimiento, lo podemos hacer, o en una consulta privada que nosotros estemos trabajando elementos estructurados específicos que nos permitan pues, poder enlazar competencias sin ninguna limitación al momento de trabajar con ellos. Esto podríamos manejarlo, por ejemplo, en 5 pequeñas fases o pequeños pasos que vamos a desglosar a continuación. El primero es el modelo cognitivo, que es que en este caso el terapeuta realiza la tarea, ejemplo, organiza una mochila o en este caso resolver un problema motor en voz alta, verbalizando cada paso. ¿Qué tengo que hacer primero? Debo mirar el horario, debo realizar X función, tengo que revisar el bolso, luego de revisar el bolso tengo que agregar ciertas actividades, empezar a trabajar una estrategia que permita que primero se involucre el comportamiento acompañado de la función cognitiva y permita el cambio. ¿Cuál sería el caso contrario que no funciona el modelo cuando se le asigna al niño o al adolescente o a una persona con un síndrome disejecutivo que, ejemplo, lo mismo que está aquí escrito, que lo primero que tiene que hacer es buscar el bolso, luego del bolso meter las cosas, de ahí vestirse y después irse? Ese proceso metódico puede ocasionar, como lo mencionamos hace rato, un freno en el proceso de que va a fracasar la técnica porque no hay un apoyo netamente conductual. En este caso, el apoyo sería que el terapeuta primero realice estas funciones y luego, como un repaso cognitivo con el infante, adolescente o incluso adulto, poder utilizar este recurso como repetidor para poder optimizar que si la persona primero lo entiende y poder tener como un refuerzo conductual que va a permitir un cambio en cierto patrón de conducta. La segunda fase sería la guía externa explícita, que es como el seguimiento de instrucciones explícitos, en donde, en este caso, voy a agregar a uno de sus compañeros, ajá, en donde, en este caso, la guía externa, pues el niño hace la tarea mientras el terapeuta le dicta los pasos en voz alta. Este proceso de guía es básicamente una adaptación conductual y de procesamiento cognitivo que va a garantizar un cambio dentro de las autoinstrucciones. ¿Qué se va a hacer con esto? Esta adaptación lo que va a permitir es que el infante pueda organizar y seguir una serie de pasos a largo plazo sin existir alguna clase de interrupción particular en los funcionamientos externos que pues se van a estar presentando en cada una de las guías que pues desarrolla el individuo. Esta estructura explícita pues muchas veces es más estructurada
y se puede mandar incluso como una tarea terapéutica que se trabaja directamente con la terapia y posterior se replica con los padres o con este caso con los cuidadores. En la tercera, en el funcionamiento de autoinstrucción, trabajamos la autoguía explícita, que es que en este caso el niño realiza la tarea y se dicta a sí mismo los pasos en voz alta. Es un proceso de repetición en donde la misma técnica de autoinstrucción puede garantizar que el niño o el adolescente pueda repetir ciertas cantidades de información y vemos su capacidad de análisis al momento de repetir en voz alta cierta cantidad de instrucciones que tiene que seguir, que anteriormente ya se les ha explicado. Recordemos que es un procedimiento de fases. Y el niño ya tuvo que haber pasado por una asociación del modelo cognitivo y pues la guía que nosotros le damos explícita a ellos. Vamos con la fase número 4, que es la de autoguía atenuada, es que el niño murmura los pasos mientras trabaja, es decir, el niño los va diciendo en voz baja y solo para sí mismo, con el fin de que podamos no hacer tantas pausas activas de manera conductual, sino que el niño empiece a hacerlo más para sí mismo como factor de recuerdo. Y la fase número 5, que es la autoinstrucción encubierta, que es el niño guía su conducta mediante el pensamiento, una habla interna. Este paso lo logramos en el momento de la autoinstrucción, cuando el niño ya puede solo filosofar, construir y guiarse él mismo sin necesidad de apoyarse en los adultos o en otras personas para seguir instrucciones dentro de su proceso emocional o dentro de los impulsos o diálogos inadecuados que está teniendo para poder externalizar los apoyos que le ofrece la parte conductual y que le ofrece los factores cognitivos. Puede ser un poco confuso, pero básicamente pues la técnica lo que permite es que de manera etápica, por eso es por fases, y que cada fase se puede trabajar en una consulta o va haciendo repercutivamente en los salones de clase. Unas se hacen en sesión, otras se hacen en clase. El objetivo es que el niño empiece a generar desde un proceso de aprendizaje una independencia y que pueda modificar estas respuestas de conducta para que se vuelva más adaptativo a la situación en los contextos que se lleguen a presentar la déficit de atención, la falta ejecutiva de competencias y que así sucesivamente pues sea más limitante para el organismo. Partiendo a esto, tenemos la externalización de la memoria de trabajo y de las habilidades sociales. Muchos de nuestros consultantes o padecedores que muchas veces van a estar desarrollando competencias, simplemente pues van a carecer ya sea de una estructura, específicamente en alteración en la memoria, o en el desarrollo de algunas habilidades sociales, porque hace parte de sus competencias. ¿Qué hacemos con esto? Dentro de este proceso de externalización existe un protocolo conductual que es el de economía de fichas estructuradas. Estas fichas estructuradas no se utilizan, ¿sí? No se deberían utilizar listas largas, en este caso para construir perfiles neuropsicológicos disecutivos. Sin embargo, el reforzador debe ser inmediato y visual, es decir, el estímulo que nosotros recibimos como reforzador tiene que ser inmediato, tiene que ser específicamente visual, se tiene que recibir de una vez. Se manejan como tres normas específicas, que es el uso de contingencia en tiempo real, es decir, que sea controlado, que pueda existir un cambio específico y que sea constructivo, que se cita con contadores táctiles, es decir, fichas físicas, pulseras de puntos, estrellitas de colores, calcomanías de puntos, algo que sea de contacto específicamente táctil para poder tener adquisición y cambio de manera sensorial. Y la compensación del funcionamiento de la miopía del tiempo del lóbulo frontal. ¿Qué hacemos con esto? Básicamente, la estrategia ayuda a la compensación de la estructura cognitiva del lóbulo frontal al momento de ciertos impulsos o cambios conductuales para poder como regular o, en este caso, como dice la palabra, compensar ciertas respuestas específicas dentro de los patrones conductuales y que son obviamente delimitados al momento de pues conectarnos o encajar con cada uno de los parámetros de trabajo. Sin embargo, para poder, en muchos casos, como sucede en el caso del autismo o en algunos trastornos del lenguaje, o en casos de que alguna parte ejecutiva empiece a dejar de funcionar, más que todo en el tema de la memoria, pues se empieza a trabajar la parte en habilidades sociales y regulación emotiva.
debido a que pues la mayoría de alteraciones en los niños con espectro autista o lesiones en el hemisferio derecho suele presentar algunos déficits tanto en la teoría de la mente como la prosodia emocional. Recordemos que para los que no conocen un poco sobre esta parte en el autismo, la teoría de la mente es básicamente este proceso de alteración cognitiva en donde pues ciertas respuestas emocionales, ciertas respuestas sensoriales o ciertas respuestas de habilidades como la empatía o el entender chistes, bromas, comentarios de doble sentido, van muy agarrados de la teoría de la mente, que es como este proceso de confusión psíquica que se ocasiona en estos casos. Estos protocolos o estas situaciones se pueden abordar mediante protocolos de historias sociales, por ejemplo tenemos el de Carol Gray, y los cómics de conversación, que nos permiten estimular o poder identificar el nivel actual tanto en la teoría de la mente como en la prosodia emocional de los consultantes que pues acuden a su oficina o que acuden a la parte educativa y que ustedes supervisen. ¿Por qué se utilizan estos protocolos? Porque permiten medir el nivel conversacional, medir los niveles de asociación y de profundidad conversacional entre un grupo o entre dos personas al momento de emitir y construir información. En los casos de regulación emocional, el entrenamiento en habilidades es muy importante debido a que pues, los comportamientos, tanto por asociación cognitiva como por estímulos, siempre van a estar anclados netamente a la cognición. Por ende, al ser un baremos constante de esto, siempre va a haber una amplitud de comportamientos que van a existir, pero estos comportamientos van a estar acompañados de respuestas emotivas rabias, pataletas, gritos, aislamiento, alguna grosería o algún expresivo verbal inadecuado. Este proceso de regulación se va a ver interrumpido obviamente por falta de algunas habilidades como la gestión emocional, la empatía y obviamente la construcción de hábitos específicos de cada una de las áreas en el aprendizaje. Claro está, depende del tipo de alteración, nosotros vamos a poder guiarnos un poco en cada uno de los aspectos educativos. Estos aspectos van muy acompañados de experiencias y en otros casos ya por alteraciones neurológicas muy específicas. Partidamente a esto, muchos de estos casos no internalizan y pues nada, terminan asistiendo a terapia muchas veces por esto. Más que todo en el autismo, termina asistiendo mucho a atención psicológica o a estos procesos de aprendizaje, porque pues bueno, ciertas competencias de algunos entornos no están diseñados para esta clase de población o esta clase de niños consultantes y que pues bueno, los entornos no se van a adaptar siempre a ellos y pues desafortunadamente pasan estas problemáticas a nivel formativo o educativo en el caso de ellos. Sin embargo, pues en estos casos de neurodesarrollo suceden. Ahora, en casos más adultos, pues obviamente en alteraciones más neurológicas, deterioros cognitivos, gestiones emocionales, Alzheimer, va a haber un deterioro en la regulación emocional y que obviamente pues van a explotar con más facilidad, va a haber menos gestión, va a haber más delimitación al momento de, no sé, se me olvidó tal cosa y qué fastidio que se me olviden las cosas y empiezo a gritar, empiezo a alterarme y no empiezo a aceptar esta nueva experiencia en mi vida y empiezo a tener alguna serie de problemas que me van a llevar a terapia en algún punto o en los casos pues más controlados terminan pues identificándolo y queriendo recibir ayuda. Ahora, en la realidad polarizada, pues muchos casos hasta que no se ven básicamente ya no recordando nada es que acuden y pues bueno, los problemas de regulación se ven mucho más marcados. Y eso va a delimitar pues ciertas necesidades o competencias a nivel de competencias en la parte de habilidad. Y que pues bueno, nosotros como evaluadores tenemos que tener muy en cuenta en que estos cambios o estas desregulaciones emocionales pasan en estos episodios o ya se están manteniendo en un periodo de tiempo, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí les explico un poco cómo funciona el protocolo de historias sociales de Carol Gray. ¿Sí? Se redactan historias personalizadas, muy cortas, que incluyen 3 tipos de frases en una proporción matemática estricta. ¿Sí? Por cada frase directa se debe haber entre 2 a 5 frases descriptivas y perceptivas. ¿Sí? Por ejemplo, una frase descriptiva
que en este caso podría ser objetiva, libres de juicio. Ejemplo, cuando el timbre suena, los niños corren al patio. Esta frase va ligada específicamente a contextos que pues van a estar variando. Por ejemplo, cuando el timbre suena, los niños corren al patio, hablamos de una situación muy libre de juicio. No estamos pensando que los niños van a hacer un robo en el patio, que los niños se van a perder en el patio, que los niños suena el timbre y salen corriendo porque seguramente le dieron timbres a otras cosas y están asociando que van a hacer algo malo. No, se escribe una frase, pero sin un juicio, o sea, que la persona tenga la capacidad de poder describirla sin ninguna limitación. Lanzamos luego a la frase perspectiva, que en esta se van a describir los estados internos y de las emociones de los demás. Ejemplo, a la maestra le gusta que entremos al salón de clase en orden, porque se siente tranquila. ¿Qué hacemos con esto? Estamos utilizando un proceso de percepción que no está ligado a las funciones, sino que creemos que es así y que muchas veces pues esto cambia. Entonces es muy importante que nosotros podamos asociar o poder como relacionar que las frases de perspectiva son en cómo lo ve, en este caso la persona, cómo lo ve el niño, adolescente o adulto, pero que tiene que tener un contenido de mi interpretación específica del mundo y no de otros contextos que pues pueden afectar la interpretación. O sea, es muy importante que tengamos en línea ese funcionamiento. Vamos con la tercera, que son las frases directivas o orientadas, que estas indican sutilmente la conducta esperada. Ejemplo, trataré de caminar despacio al salir. Si nos damos cuenta, utilizamos ciertos conectores como los descriptivos, los perspectivas o las directivas orientadas, que cada una tiene como un funcionamiento dentro de estas cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros le vamos a dar una serie de puntajes a las cosas que la persona está empezando a construir para darle una proporción, que obviamente por cada frase vamos a manejar de 2 a 5 frases descriptivas perspectivas, con el fin de poder reconocer dentro de su contenido qué tanta complejidad lingüística existe y que no esté cambiando pues en cada individuo. Ahora bien, en el uso de los cómics, porque también lo estuve mencionando, de conversaciones, son dibujos lineados con bocadillos de diálogo. O sea, así se le dice, o lo que la persona pues va a decir. Estos pequeños cuadritos que muchas libretillas o conectores verbales que tenemos en las caricaturas o en las historietas, que hay unos cuadritos que es como un pensador y la persona lo lee, o son a veces son nubes, que es lo que la persona piensa, pero no se dice. ¿Qué hacemos por esto? Para entrenar de forma explícita la metacognición y la empatía cognitiva. Mayormente podemos entrenar por medio de este historial de que le damos al niño adolescente, mayormente ya con buenas capacidades de interacción, este, ciertas funciones asociativos y que pues bueno, simplemente pues exista un proceso de asociación y podamos medirlo. En algunos casos la metacognición es indispensable poder estimularla porque si no los niños, en el caso más que todo de pequeños, van a empezar a asociar verbalmente respuestas muy sencillas, pero no van a hacer cosas más descriptivas, no van a hacer interpretaciones más de percepción, sino van a tener frases más directas y que van a estar orientadas a ciertas variables que pues bueno, no van de la mano ligados a estos aspectos, ¿ok? Y que bueno, desafortunadamente, pues si no se estimula esta metacognición, pues va a ser más delimitado y muchas veces pasa, por eso hay niños que carecen de habilidades sociales o de ciertas estructuras complejas porque no generan este proceso de diálogo en muchas interacciones del día a día. Para darle una pausa mientras avanzamos, muchachos, quiero saber si tienen alguna duda hasta aquí para yo seguir avanzando. La técnica Perú. Ok, ¿qué pasa? Por ejemplo, el protocolo Albany, básicamente uno arma como una serie de frases u oraciones, mayormente, y le damos un puntaje, ¿ok?
Algunas descriptivas, otras perceptivas y directivas y orientadas. Según el nivel de capacidad del niño nosotros, o del adolescente, nosotros hacemos la frase y tenemos que decir o le damos puntajes específicos para ver si el niño tiene estos niveles de competencia, estos protocolos. Si no los tiene, empezamos a darle ejemplos para que los empiece a construir en un diálogo. Lo que se quiere es puntar, por eso es un protocolo, se quiere es puntar los niveles de complejidad personalizadas que maneja niño, adolescente, adulto al momento de hacer un conversatorio. Por ejemplo, si yo digo, yo intenté dirigirme despacio o de manera muy rápida al salón principal porque tenía que retirarme y tenía que irme muy rápido, yo tenía que salir. Ahí estoy utilizando una frase orientada, porque es netamente orientada. Si yo digo, por ejemplo, eh, los niños están corriendo porque están buscando la pelota en el salón de educación física porque van a ir a jugar fútbol. Yo estoy haciendo una frase descriptiva. Estoy describiendo lo que está pasando. No estoy diciendo que los niños juegan fútbol. Ahí ya sería algo muy específico. Pero yo lo que estoy diciendo es, de cada parte, los niños están corriendo porque van detrás de un balón, porque están en el salón de clase, porque van a jugar fútbol. Sería descriptivo. Ahora, si es perspectiva, en este caso, o de percepción, yo creo que mis alumnos del diplomado me están entendiendo porque quizás yo hablo más lento y quizás así me entienden. Eso será algo perspectivo. Yo no sé si ustedes me entienden porque hable más lento o más rápido. Con esta clase de frases, Albany, lo que se quiere es hacer como una serie de suma para ver qué tanto nivel de asociación tiene el niño con esto. ¿Quedó más claro? Sí, podemos intervenirlo. Es más como en una consulta más programada al momento de que el niño traiga ejemplos o yo traigo a la consulta frases descriptivas, perceptivas y orientadas y yo empiezo a estimularlo y le enseño a corregirlo y a sustituirlo para que siga un diálogo más adecuado. Ahí ya se juega directamente con ellos, pues. Cuéntanos. Ajá, te explico un poco, sí, o sea, no tiene una correlación directa, pero sí entiendo lo que tratas de decir, ¿sí? ¿Qué pasa? Ejemplo, este protocolo, el del Calor Gray, son de narrativas breves y personalizadas, ¿ok? Que mayormente ayudan a personas con autismo en situaciones sociales para prever cambios y aprender comportamientos esperados, o sea, cosas específicas que queremos cambiar. Obviamente este protocolo pues hay que adaptar el tono, la estructura de cada individuo y las variables que tiene. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Sí, claro. Lo que nosotros hacemos como terapeutas es simplemente proponer oraciones específicas que generen un enfoque
para que el tipo de oraciones que pueda utilizar. Por ejemplo, la parte descriptiva o las oraciones descriptivas son las que responden a preguntas básicas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué? Porque estas describen objetivamente una situación, por eso son descriptivas. O sea, oraciones que la persona contea, o en este caso con esta alteración, o con otros problemas de habilidades sociales, hacemos oraciones descriptivas para que empiece a generarlas para que se adapte a situaciones. Por eso, hace rato, cuando Álvaro preguntó, le decía que puede utilizarse en los dos métodos, porque en una evaluamos cuáles son las que tienen debilidad y con cuáles sí hay asociación. Por ejemplo, hay personas que pueden tener problemas de orientación descriptiva, pero en la perspectiva, que es la que describe las reacciones, los estados de ánimo, los sentimientos de otras personas ante una situación, algunas personas con autismo las identifican, pero hay otras que no. Entonces nosotros tenemos que tener dentro del protocolo pues cierta asociación funcional. Tranquila. Prosiguiendo a esto, básicamente pues el protocolo, igual yo les voy a mandar ahorita al grupo, un poquito más desglosado qué hace cada tipo de oración y algunos criterios que se utilizan en el protocolo para que ustedes los puedan tener a la mano y pues bueno, puedan funcionarlo en eso. Siendo así, pues damos avance, vamos con las técnicas de tercera generación, de las terapias cognitivo-conductuales, que son más humanizadas o más contextuales en este caso, y vamos a enfocar en adolescentes. Vamos a poder enfocar un poco en lo que sean enfermedades crónicas o secuelas del TCE, donde, pues bueno, cuando un adolescente sufre una lesión cerebral o un diagnóstico neurobiológico disruptivo, aparece una pérdida de la identidad previa, el yo que era antes. ¿Qué hacemos con esto? La terapia de tercera generación, como estuvimos conversando en clases anteriores, pues es un modelo de terapia que se va a estar, pues, inducida a mejorar, construir, edificar las necesidades emocionales y conceptuales de una persona al momento de comparar, pues, lo que yo era antes a lo que yo soy ahora y ver esta asociación como una pérdida de los elementos. Entonces, nada, simplemente va muy anclado a esto. ¿Qué sucede con estas construcciones? La terapia de tercera generación tiene herramientas que permiten, pues, trabajar, afrontar o poder como sensibilizar ciertas respuestas emocionales ante, pues, esta clase de cogniciones o percepciones que tenemos de los eventos. Por ejemplo, tenemos básicamente, pues, la deflexión cognitiva y el yo como contexto. ¿Qué pasa con esto? En la deflexión cognitiva, muchas veces nosotros en terapia lo vemos más como un elemento que sobresale, pero a veces hay que entender que la deflexión, que realmente se conoce pues defusión cognitiva, que es el término correcto psicológico, eh, como técnica entre la terapia de aceptación y compromiso, busca, además de luchar o cambiar de esos pensamientos negativos, enseña a tomar pues distintos enfoques o a tomarlo pues la enseñanza de ellos mismos como algo diferente. O sea, empieza a ver más las cosas o las observa como un simple evento mental, o sea, como pensamientos o cosas que pasan por nuestra cabeza, que son pasajeras, pero se trata de evitar que el control de esas acciones definan la identidad. Es decir, por ejemplo, la difusión o el yo como contexto va a utilizar la herramienta fundamental en el que ay, el yo que era antes, pues no define lo que puedo ser realmente. O sea, es una experiencia específica o un patrón de asociaciones que yo tenía, pero no exactamente define lo que yo puedo ser o el momento de ejecutar lo que yo puedo consolidar.
¿Qué pasa? Por ejemplo, ahí en esta como tal se usan las metáforas, más que todo visuales. Por ejemplo, tenemos la del tablero de ajedrez, en donde el adolescente pues aprende que él no es sus pensamientos de incapacidad. Soy un tonto, ya no sirvo, no soy lo suficientemente importante, ni sus fallas de memoria, que esos son los peones en este caso del juego. Él es el tablero que contiene la experiencia, es decir, la persona es el tablero que van a pasar todas estas clases de situaciones. Y que pues bueno, va a delimitar muchas veces algo, pero no significa que porque una pieza se mueve, el tablero no funciona, el juego no se ejecuta o algo por el estilo. La persona siempre va a ser el tablero, pero la manera en cómo se mueven las fichas van a ser experiencias. Es decir, van a haber errores, van a haber buenas jugadas, van a haber situaciones que hay que hacer para sacrificar o para cambiar contextos para avanzar en el juego de la vida. Básicamente por ahí va el tema de la metáfora. Cada terapeuta pues la adapta a su lenguaje o a su manera de sentirse cómoda de enseñar. En las terapias de tercera generación, este, muchas veces em, se utilizan las metáforas, en la gran mayoría de los casos, se utilizan las metáforas para desarrollar estructuras y que sean complementativas en un individuo o en un grupo de individuos para poder fomentar ciertas habilidades o aspectos del desarrollo de las competencias del contexto de cada individuo. Pero obviamente, pues la formación terapéutica, cada persona tiene que edificar mucho las metáforas en su estilo de vida. Así que pues bueno, eso es muy importante para los que les gusta esta parte contextual, es la parte más humana y agregar técnicas conductuales, no tanto lo cognitivo, sino más competencias conductuales. Es excelente si empiezan a leer algunas metáforas que los ayuden mucho a la construcción en sus terapias individualizadas para poder optimizar mucho el contexto dentro de una consulta psicológica. Partiendo de esto, vamos con la matriz de la terapia de aceptación y compromiso, que va adaptada a situaciones más visualmente. Se trabaja en virtud en cuadrantes físicos en el suelo, en la consulta, permitiendo que el movimiento motor fije el aprendizaje cuando la abstracción lógica está comprometida. ¿Qué hacemos con la matriz? Básicamente adaptamos entornos, contextos o expresividades que pues, puedan generar un mejor fomentador y pues puedan sujetar los cambios o los aspectos de cada patrón o ejecutivo emocional. Este matriz va a ser más que todo con personas que tienen alteraciones motoras para que empiecen a asociar de manera más visual ciertas competencias que le permitan pues guiar cognitivamente un evento. Obviamente hay que tener una experiencia más profundizada en la terapia para utilizar esta matriz, pero no es limitante porque pues utilizamos estrategias de aprendizaje como dibujos, como lineados, como videos que puedan guiar visualmente a la persona ante las experiencias. Partiendo a esto, vamos con otra parte, que es otro protocolo que va más guiado o directamente adaptados a poblaciones adultas, y que va obviamente anclado a las necesidades. Por ejemplo, este protocolo adulto, en unos casos de DCA, que son daños cerebrales adquiridos y procesos más de neurodegenerativos, vamos a tener muy asociados a que el tratamiento va a ser para procesos de estabilización. Este proceso de estabilización va a ser directamente guiado en las necesidades que van a estar sucediendo en un entorno o en un contexto y que sin ningún problema va a delimitar las competencias que pues nosotros aprendamos en consulta. Lo que se delimita es que en el adulto pues el foco de la psicoterapia es un poco diferente, porque la situación psicoterapéutica tiene una adaptación más variable. Por ejemplo, pasamos de una guía del desarrollo a la construcción de la identidad. A diferencia de los niños, nosotros trabajamos, como lo hablamos en la sesión pasada, más la función en la terapia, estimulación, herramientas, estructuras que permitan un cambio más cómodo y que no sea más delimitado al momento de poder intervenir. En el adulto nos centramos más en la identidad, pues en lo que podemos hacer ahora, en lo que son los cambios que esta situación acarrea en mi vida y que pues bueno, no tenemos un cerebro de 3 5 años que puede con mucha estimulación cambiar. Ya básicamente es hacerle un mantenimiento para que el cerebro siga funcionando.
enfocarnos mucho en el duelo por las facultades perdidas o las competencias que ya no tenemos, y el manejo conductual de la anosognosia, que recordemos que es la falta de conciencia de la dificultad que tienen ciertos factores neurológicos. Hablábamos en una clase, para los que lo vieron y estuvieron muy atentos, hablábamos de la anosognosia como esa respuesta ante ese déficit de no pasa nada, no tengo nada, yo no tengo síntomas y estos síntomas los normalizo en mi vida. Y bueno, empiezo a tener déficit de atención, falta de concentración, se me olvidan las cosas, pero yo no lo veo como un malestar, sino como es la edad, no tiene nada que ver. Esas cosas no deberían afectarme, ¿vale? No tienen nada que ver conmigo. Son los años, es el almanaque. Se lo he escuchado a muchos abuelitos, es el almanaque que ya no da, la máquina se funde. Pero realmente a veces el tema no es que la máquina se funde, es que el motor de esa máquina tenemos que revisarlo, pues neurológicamente cómo está la persona y desde hace cuánto esto está pasando y la persona se hizo el de la vista gorda y no sabe exactamente que lo tiene desde hace bastante rato. En adultos, pues esto va a suceder muy constantemente y es importante que pues nada, nosotros tengamos como una asociación más funcional de estos parámetros y que pues bueno, no nos dejemos como, no, la palabra no sería influenciar, sino que no tengamos como tan apertura al momento de ver estos errores y que la persona pues los empiece a normalizar. No existe nada de malo en que estos se normalicen, pero pues simplemente muchas conjeturas van a estar limitadas. Vamos, ahora, ¿cómo se trabajaría esto? Pues de una manera más directa, vamos a hablar sobre el manejo de la anosognosia y la adaptación de la terapia cognitivo-conductual en los diagnósticos pues cerebro-alterativos o de alteraciones cerebrales, que pues bueno, tenemos que trabajarlo muy adaptativamente. ¿Qué pasa con esto? En que uno de los mayores desafíos es la resiliencia o la resistencia que va a tener la persona o la incapacidad neurológica para reconocer los déficits post-lesión. Discutir racionalmente con un paciente con un daño frontal sobre sus fallas es clínicamente ineficaz, es decir, no funciona, porque pues estamos hablando a veces en mandarín por una persona que no va a poder asociar muchas cosas. ¿Cuál sería realmente el protocolo adecuado para trabajar eso? Que es la predicción versus la ejecución. ¿Qué hacemos con esto? El abordaje de la nosognosia mediante confrontación basada en la experiencia, no argumentativa. Ejemplo, las sesiones serían más cortas y focalizadas, máximo de 30 a 40 minutos, para evitar la fatiga cognitiva crónica. Y el registro de pensamientos simplificados, en lugar de registros clásicos de 7 columnas de Beck, para los que han visto terapia cognitiva y conocen un poco cómo funciona el registro de pensamientos automáticos de Beck, pues se utiliza de forma más dicotómico o de 3 columnas con apoyos visuales, emoticones de estimación del estado de ánimo debido a la reducción de la flexibilidad cognitiva, es decir, que no asocie todas las palabras o la asociación de ciertos conectores escritos que pues van a delimitar. ¿Qué hacemos con esto? Que mediante ciertas situaciones y experiencias, o sea, no tan argumentativo, podamos cambiar. Ejemplo, mira, tú actualmente me comentas que se te están olvidando las cosas. Me dices que te está pasando muy seguido. ¿Cuántas veces esta semana, ejemplo, olvidaste apagar la cafetera? No, doctor, 4 de los 7 días de la semana. Mira, la evidencia, la experiencia me dice que pues mira, pasa esto. Ya, eso es todo. No vamos a empezar por el mira, que tú, que están pasando tantos días y estás distraído, lo estás haciendo. No porque es ineficaz, o sea, clínicamente no vamos a llegar a ningún punto y va a limitar. ¿Qué hacemos con esto? Importante, antes de la tarea, se le pide al paciente que estime un rendimiento en una escala de 1 al 10, que también cree que recordar esta lista de 5 compras. Es decir, se le da una lista de X cantidad de cosas en una escala de 1 al 10, que tan específica o bien cree que va a recordar todas las cosas. Se lleva a la ejecución. Se realiza la forma de la tarea en un punto objetivo, es decir, cuál fue el resultado. Y el contraste, que se comparan los resultados reales con la predicción del paciente sin emitir juicios de valor. Ejemplo, precedías un 9, el resultado fue 4. Analicemos justo qué interfirió. ¿Qué se hace con esto? Vamos a trabajar los resultados de una manera más real, ¿sí? Sin hacer un juicio. Sencillamente, muchas veces los terapeutas hacen juicio y pues
La idea es ser lo más imparcialmente posible en una consulta para pues no generar cierta intranquilidad o inconformidad con nuestro consultante. Vamos ahora con otro tipo de intervención que va más que todo con síndromes neuroconductuales del lóbulo frontal, es decir, síndromes o alteraciones que lleven comportamientos agresivos, de desinhibición y que tengan apatía. La mayoría de pues, lesiones orbitofrontales y dorsolaterales alteran el sistema de recompensa y que muchas veces pues el control de impulsos. Al haber un problema en el sistema de recompensa y en el funcionamiento de los impulsos, pues vamos a ver muchos problemas de desinhibición y agresividad. Y al obviamente ambos existir, pues la apatía va a tener un protagonismo porque va, entre comillas, ser un esto no me interesa. Sin embargo, va mucho más allá. Para poder trabajar mucho esto, hay un protocolo y un sistema de abordaje que vamos a desglosar ahorita en pantalla, los que tenemos, en donde pues en línea general nosotros vamos a conectar directamente con ciertos factores de inhibición para poder manejar la contingencia y el control de estímulos. Lo primero es un análisis funcional, aún conocido un ABC estricto, que vamos a identificar los factores orgánicos de la agitación. Ejemplo, ruidos ambientales, la fatiga, los gritos, mucha luz, lo que genera este comportamiento agresivo. Tenemos que analizar de dónde viene este funcionamiento conductual y qué lo impulsa. Esto va un poco acompañado de algunas técnicas de parada de intervención, que son hábitos que se van a construir para luego volverse adaptativos. Esto explicándolo un poco, pues ante la presencia de verbalizaciones desinhibitorias o conductas inapropiadas, esto se trabaja con un entrenamiento en familia y con el consultante en una respuesta físicamente incompatible. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo, que es la respiración diafragmática profunda con fijación de mirada en un objeto neutro predeterminado. En este caso, hacemos un ejercicio de respiración diafragmático. Recordemos que estos son los que trabajan con la parte abdominal y no directamente con el pecho. Y que este sistema de respiración, aparte de hacer esto, tenemos una mirada fija a un objeto con el fin de poder controlar ciertos patrones de comportamientos o de agresividad. La mezcla de estas dos estrategias utilizan o permiten que el sistema nervioso se concentre en una sola situación y que el control de impulsos disminuya la intensidad, porque el organismo empieza a regular y a tener una focalización de lo que sucede y pues a pues, llegar un poquito más de oxígeno al lóbulo frontal y pues el juicio cambia. O sea, cierto comportamiento regulador empieza a tener más funcionamiento en el individuo. Ahora, en el abordaje de la apatía orgánica, que es básicamente el dorso lateral y singular anterior, tenemos dos estructuras. Lo primero es que la apatía no es depresión, es una falla en el inicio de la acción guiada interminante. El protocolo exige programación de actividades con disparadores externos, es decir, procesos de asociación conductual, como lo hablábamos en clase pasada, de activaciones conductuales, que nos permitan generar un cambio en la persona que no exactamente va a tener depresión, sino va a tener una apatía orgánica por básicamente un problema cognitivo, tanto en la parte dorsolateral como en el singular anterior, que pues obviamente se profundiza en un conversatorio. Y nos podemos dar cuenta en la conducta porque mayormente la persona deja de hacer las cosas pero emocionalmente no la afectan. Y empezamos a ver más que todo comportamientos más conductuales que cognitivos en un proceso, entre comillas, de un cuadro depresivo, pero cuando referimos a neurología nos damos cuenta que hay alteraciones en esta parte y es una apatía netamente orgánica. Importante, no se le pregunta al paciente qué quieres hacer hoy. Se establecen alarmas estrictas y secuencialmente programadas en dispositivos móviles o agendas visuales que actúen como el inicio o el proceso de un bucle motor que el cerebro no puede generar de forma automática. Básicamente es como hacer un proceso de la agenda, pero no tenerla cognitivamente, porque al haber apatía la persona no lo va a hacer. A cambio, cuando lo escribimos y lo empezamos a ejecutar, empezamos a hacer como un proceso de funcionamiento motor
y que la persona empiece a iniciar estas situaciones para que sea más funcional para su vida y para su entorno y que no sea tan delimitado, sino que sea más funcional al momento de ejecutar. Porque al haber apatía se va a confundir mucho con la falta de interés y la idea principal es que podamos ejecutar las cosas sin creer que la persona pues no avanza en este proceso. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva que nos habla de otro modelo terapéutico que podamos asociar ciertos parámetros, que en este caso sería el protocolo de validación epistemológica y de terapias de tercera generación, la DBT y la aceptación y compromiso, en los casos de demencias avanzadas y en estados de neurogenerativos iniciales. Como lo hemos ido mencionando, las lesiones orbitofrontales y dorsolaterales alteran el sistema de recompensa y el control de impulsos. ¿Qué hacemos con esto? Inicialmente, como lo estábamos conversando hace un momento, la estructura como fase inicial de la demencia, ¿ok? Y como factor de desarrollo, la terapia de compromiso utiliza el duelo cognitivo para mejorar. ¿Qué hacemos con esto? El paciente nota que pierde sus facultades de un aspecto más consciente sin olvidarlos, cabe resaltar, pues nosotros trabajamos en la aceptación radical del proceso de la neurogenerativo, que esto no va a poder cambiar, que va a acompañar a la persona en su proceso emocional, van a haber desvinculaciones de eventos y que pues debe haber un ajuste en el valor de la persona en pro a su productividad, ¿sí? Y que obviamente la persona pues su productividad intelectual no es lo único que le agrega valor. Por ende, se trabaja la intensidad de estos valores. Y pues, por ejemplo, se hace esta pregunta: ¿cómo quieres relacionarte con tus hijos hoy con la memoria que tienes disponible? No desde la memoria que tenías o te hubiera gustado tener. No, desde la memoria que en este momento tienes. O sea, con lo que tienes en este momento, con lo que es real. No con las ideas que podemos lastimar y que pues, alimentan un evento futuro o en este caso algo que sea como una visión que no va a cambiar porque la parte neurogenerativa pues no cambia. Entonces eso es muy importante. Parte de esto en las fases moderadas o en las fases más avanzadas, pues la terapia de validación se utiliza el modelo de Naomi Fales, que es la fusión psicodinámica y conductual. Cuando la persona se desorienta en la parte temporal espacial, que eso es severo, que básicamente el paciente genera o empieza a desmentir al paciente y empieza pues a contradecir. Por ejemplo, su mamá ya murió hace 30 años. Eso puede generar una crisis de ansiedad, una respuesta de huida o de agresividad catastrófica. Cuando existe esta desorientación, se trata de evitar poder hacer esto. Sin embargo, pues hay protocolos de validación que ayudan a redirigir el contenido emocional, que muchas veces pues es subyacente. Si el paciente, ejemplo, con Alzheimer dice, eh, puede hacerlo en la consulta, puede decírselo a su familia, se los pueden comentar, tengo que ir a buscar a mi mamá a la escuela. El psicólogo, terapeuta, acompañador, valida la emoción y pues habla mayormente del contexto de extrañas mucho a tu mamá, ¿verdad? Cuéntame quién era, lo que más te gustaba mostrar con ella. Se cambia el foco de atención, se redirecciona, respetando la realidad psíquica interna determinada por la parte degenerativa cortical. Es decir, muchas veces las personas cometen el error de contradecir, de limitar, atacar o a veces confundir a la persona dentro de esta situación y uno trabaja pues el protocolo de validación para conversar sobre estos focos y que no afecte la linealidad del pensamiento y que sobre todo pues no afecte pues esta situación psíquica de la persona y que no genere más problemáticas conductuales que puedan llevar a una potenciación negativa o a un conflicto pues interno. Obviamente hay que saber justificar y estructurar la pregunta para no abrir un proceso o en su defecto no desestructurar a la persona para que le afecte, porque eso es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de ejecutar o poder desglosar situaciones. Partido de esto, para seguir avanzando, me gustaría saber si tienen una duda hasta aquí, si no para yo seguir avanzando.
Ok, bueno, no ninguno me comenta nada, pues continuaré con la clase, creo que entonces esa parte quedó clara. Eh, Nada, dándole forma a lo que estaba mencionando hace un momento, parte de las estructuras o de los elementos, pues siempre van a estar acompañados de algo, ¿sí? Ejemplo, les voy a desglosar ahorita, que es lo que ven en la pantalla, es una matriz. Estos son matrices de adaptación psicoterapéuticas en casos neurológicos, donde pues les iré desglosando cada uno y qué técnicas podemos utilizar o qué procesos de estructuras podemos agregarle. Por ejemplo, en las déficits neuropsicológicas en general se utilizan técnicas psicoterapéuticas tradicionales, ¿sí? O sea, todo lo que serían estrategias terapéuticas tradicional al momento de hacerlo. ¿Qué hacemos esto? Hacemos una adaptación clínica, es con la complejidad, la cantidad de preguntas, lo que puede durar una sesión o no. Esas son las adaptaciones que vamos a tener, este, que van muy pautativas a eso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una déficit en la memoria de trabajo? Esto sí va muy asociado directamente a las tareas o ejecuciones que vamos a trabajar. ¿Qué se utiliza en este caso? Se utilizan tareas complejas, intersesiones, es decir, entre una sesión y otra, las reestructuraciones cognitivas de varios pasos, donde la persona empieza a trabajar metódicamente. Aquí podemos utilizar bitácoras físicas, grabaciones de audios de mismas sesiones, utilizar alarmas, descomposiciones de las metas en micropasos conductuales. Lo que explicaba hace rato de que pues las situaciones, las personas, pues necesitan ciertos parámetros de seguir para que no se vuelva tan complicado y que bueno, puedas enfocarlo en otra estructura. En la inflexibilidad cognitiva, que son las perseverancias o ciertos bloqueos que existen, pues nada, va siempre a contradecir o delimitar ciertas competencias, que se utiliza como herramienta el debate socrático o conocido como diálogo socrático, la búsqueda de múltiples explicaciones alternativas, o sea, hacemos un proceso investigativo, formativo, empírico con nuestro consultante de recolectar información para poder hacerlo. ¿Qué hacemos con esto? Que se hace un enfoque conductual directo. Prueba esta acción primero, medimos el resultado después y automáticamente dentro de la consulta podemos utilizar técnicas de deflexión dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Recordemos que la deflexión, lo hablamos hace rato, que la técnica lo que busca es luchar y cambiar los pensamientos negativos en busca de que no lucha contra el mismo, sino que simplemente enseñan a tomar distancia de ellos mismos. Observarlo como unos eventos mentales que pues delimitan ciertas competencias o ajustes en el mismo individuo. Entonces, esto dentro de esta inflexibilidad se puede utilizar esta técnica. En la alteración de la atención sostenida, es decir, de durar mucho tiempo sosteniendo la atención, las sesiones estructuralmente de 50 a 60 minutos de diálogo continuo, que se quiere que la persona lo estimule. Mayormente en terapia van a funcionar para que puedan tener mucho más seguidilla y que puedan tener como más flexibilidad. ¿Qué se hace con esta clase? Si se trabajan sesiones más fraccionadas, ejemplo de 20 minutos, más 5 minutos de descanso, más otros minutos seguidos. Y uso de materias multisensoriales, gráficos, tarjetas, pictogramas, videos, contenido que permitan alimentar al consultante de otra manera diferente y no solo con la narrativa verbal. Porque pues obviamente yo puedo prestar la atención a 60, 100 palabras que dice David, pero se me quedan 30. Y a veces es por la falta de atención, pero quizás puedo hablar todo lo que David dijo en la clase teniendo un gráfico, teniendo un video, viendo una tarjeta, viendo la imagen que mostraron en la diapositiva, que me permite poder conectar y poder estar más cómodo. Vamos con la siguiente diapositiva, ¿sí? Que es también de esta parte. ¿Qué pasa en las situaciones de anomia o afasias expresivas leves? Se trabaja mucho la parte de la fluidez verbal espontánea, la asociación libre o la narrativa densa. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Podemos utilizar tableros de comunicación integrados, que son herramientas que permiten acompañar ciertas funciones expresivas que generan más opciones múltiples de ejecución.
para poder mejorar mucho la parte de identificaciones emocionales y poder construir, obviamente, pues preguntas más abiertas que puedan permitir optimizar cierta comunicación y expresividad en los mismos para que se vuelva más espontáneo. En la déficit de empatía, cuando es frontalizada, o sea, cuando hay un problema en la misma, se usa la psicoterapia de pareja tradicional basada en la reciprocidad emocional afectiva. Muchas parejas, a veces alguno de las dos personas tiene un daño cognitivo y la relación no funciona, porque bueno, desafortunadamente, diría un consultante, están mal de la cabeza, están loquillos. Sin embargo, nos damos cuenta que la persona tiene una depresión química o tiene problemas en la parte de empatía y que pues nada, la relación no funciona porque mi pareja quiere que yo haga todo lo que yo hago, pero yo no empatizo con lo que hace la persona. Te toca psicoterapia de pareja tradicional basada en la reciprocidad emocional afectiva, que es un entrenamiento basado en reglas lógicas, porque son reglas lógicas y de conductas explícitas de cuidado. Esto es netamente conductual y operativo. Obviamente, pues no todas las parejas o eventos siempre van a estar abiertos a esto, pero lo importante es que permitan un cambio en los entornos, y que puedas, pues, ocasionar o redireccionar ciertos parámetros en las adaptaciones del día a día. Vamos ahora a construir una estructura de una sesión. Les voy a explicar cómo sería una sesión de intervención adaptada para que no sea tan tradicional. Y te vamos a ustedes, les voy a dar pues los siguientes datos de contexto clínico para manejar. ¿Ok? Lo primero sería una fase de tratamiento, que serían sesiones, 4 sesiones numeradas, que sería lo que utilizamos como fase de inicio en la toma de conciencia y establecimiento de apoyo externo. Cada una debe durar 45 minutos, divididas en bloques rígidos para mitigar la fatiga cognitiva. Puede ser 20 minutos, 5 minutos de descanso para ir al baño, tomar algo, pausar y otra vez 20 minutos. Y construir objetivos en la sesión. Entrenar el uso de una agenda digital o física para compensar las fallas de memoria de trabajo y confrontar sutilmente la anosognosia mediante el protocolo de predicción versus ejecución, que estuvimos viendo pues hace rato mencionado en clase. Estos mismos, como se los mencionaba, ese número de sesiones lo vamos a dividir en unos bloques. El primer bloque, que vamos a estructurarlo, para los que están anotando y eso, pues lo van anunciando por estas partes. Porque la idea es que ustedes puedan asociar o poder unir de manera más cómoda, pues lo que está sucediendo, lo que va a estar pues asociado a eso. En algunos casos obviamente es más limitante, en otros casos se vuelve más complejo, pero siempre se va a mantener pues como por bloques porque es indispensable tener ciertos parámetros al momento de ejecutar. El primero sería de evaluación del estado inicial y fluctuación cognitiva, que serían los primeros 10 minutos en esta sesión. Ese paso a paso sería, ejemplo, el chequeo de la orientación y de alerta. Nosotros como terapeutas iniciamos con un diálogo estructurado, pero fluido, para evaluar la orientación temporal espacial y el nivel de activación. ¿Qué hacemos? Ejemplo como que, oye, mira cómo te encuentras hoy, mira, hubo tráfico al momento de venir acá a la consulta, esta franela que tienes hoy te noté muy bonita, ¿te gustan esos colores o duraste escogiendo tu ropa? Cuéntame un poco eso, ¿tú crees que esa ropa está adecuada a la consulta o no? No, es más nada para preguntar, a ver cómo te sientes con eso. Y, o mira, para venir para acá hubo cola por la avenida principal para ir a la consulta o por dónde te viniste, cuéntame un poco. Esta clase de intervenciones, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Hola Carlos, qué bueno verte. Cuéntame, ¿recuerdas qué día de la semana es hoy y qué actividad acordamos realizar para esta sesión? Son preguntas que nos pueden ayudar muchísimo para que fluya, ¿ok? Pero siempre tiene que estar guiada a un funcionamiento. La segunda es la métrica de evaluación clínico-conductual en la sesión. Si el paciente persevera, repite la misma idea sin avanzar, el terapeuta evalúa cuantitativamente los segundos que tarda en responder el bucle ante un discurso o ante un factor distractor. Se mide la velocidad de procesamiento de forma cualitativa, el tiempo latente de la respuesta verbal.
Esto con el fin de nosotros poder trabajar más controladamente los tiempos de estímulo entre una persona y otra y que no sea tan delimitado al momento de ejecutar ciertas competencias y que sea más óptimo para desarrollar aspectos cotidianos. Vamos con el bloque número 2, que es la aplicación del protocolo, predicción versus ejecución. Con esto vamos a demorar más o menos unos 20 minutos, lo hablamos hace rato. Aquí trabajamos la parte de la anasognosia, que es la falta de conciencia, y la inflexibilidad cognitiva. No vamos a utilizar el debate socrático tradicional de la terapia cognitivo-conductual, porque el lóbulo frontal está pues afectado, está dañado y no puede procesar cosas a veces abstractas o lógicas complejas sobre un propio proceso de incapacidad y usaremos la conformación más que todo empírica, como lo hablábamos hace rato. Esa construcción va a ir desde, por ejemplo, paso a paso, una fase de predicción, una fase más ejecutiva y una más de contraste y registro. ¿Sí? En este caso, tenemos como ejemplo establecimiento de tarea, que nosotros los terapeutas vamos a presentar una tarea que simula las dificultades de contabilidad que el paciente extraña del pasado. Ejemplo, organizar una lista de 6 gastos del lugar por orden de prioridad e ingresarlos en un formato simplificado, ejemplo, en un formato de Excel. Esa puede ser su tarea, que empiece otra vez a recuperar esa capacidad de poder asociar compras, ventas, finanzas, lógicas numéricas o presupuestos que poco a poco se puede incluir como una tarea. La fase de predicción, que es donde vamos a evaluar la parte de metacognición, nosotros les decimos, por ejemplo, Carlos, antes de empezar, mira esta lista de 6 gastos del 1 al 10, donde 10 es lo que haré perfecto y sin equivocarme. ¿Qué número te pones para esta tarea? Un paciente con anasognosia típica va a decir un 10, por supuesto. Yo manejo las finanzas de una empresa entera. Esto es un juego de niños, es algo muy sencillo. ¿Cuál es la nota que nosotros tenemos que realizar? Tenemos que registrar en la hoja clínica la predicción inicial de 10 de 10 con la ausencia de calibración interna, que es lo que va a presentar la persona. ¿Qué hacemos en la fase de discusión? Simplemente hacemos un monitoreo de que realmente eso que está haciendo la persona lo llegue a ejecutar y que sea así. El paciente pues va a desarrollar esa tarea. Nosotros como terapeuta no intervenimos, no lo ayudamos, solo observamos y medimos la variable específica, que es la atención sostenida. A los cuantos minutos empezó a mirar hacia los lados o a perder el foco de atención. ¿Cómo está funcionando su memoria de trabajo? Si realmente olvida la instrucción inicial de ordena por prioridad y solo empieza a transcribir los números al azar. Y el control inhibitorio, que se frustra, golpea la mesa o verbaliza impulsivamente, esto está mal redactado al cometer un error. ¿Qué hacemos con esto? Que simplemente nosotros, si nos damos cuenta, en cada una de las fases medimos conductual y cognitivamente la capacidad de la persona y después lo llevamos a la ejecución conductual desde un aspecto cognitivo para medirlo y vemos cuál es el nivel de competencia, si existe realmente o este está pues, más limitado a ciertas necesidades o situaciones que pues se van a estar desglosando en un individuo. Ahora, luego de eso ejecutivo, pues viene una fase que es lo que hay que hacer, ¿no? La fase de contraste, que nosotros nos vamos a basar en la evidencia física, o sea, netamente en lo que está pasando, netamente. Al terminar, o al detener la tarea por frustración o porque ya la termina o porque no pudo hacerlo, se colocan unos resultados al frente de la persona o sobre la mesa como indica la lámina, en donde nosotros no vamos a hacer algo, sino vamos a editar el juicio. Ahí tenemos un claro ejemplo. Vale, Carlos, mira, detengámonos aquí, vamos a contar cuánto logramos organizar correctamente. Aquí están 2 complementados de los 6. Tu predicción fue de 10 y el resultado obtenido es un 2. ¿Qué crees que pasó en el camino que dificultó el proceso? ¿Cuál va a ser el efecto clínico? Que el paciente no pueda pelear con el terapeuta porque el número 2 está escrito por él mismo. La disonancia cognitiva abre una ventana de plasticidad conductual para aceptar la ayuda. Muchas veces hay pacientes que dicen, nah, yo estoy bien, yo no necesito ayuda, yo puedo, yo asocio. Y hacemos como esta clase de exposición para poder demostrar que las personas a veces no van a poder solos, no van a poder accionarlo y que va a ser más delimitativo al momento de poder ejecutar
ciertos parámetros. Y esa no es la idea. Con acciones de poder cuadrar pues cada encaje. Vamos luego a esto, al bloque número 3, que es el descanso cognitivo programado. Pausamos unos 5 minutos, detenemos la sesión, tratamos de dejar a un lado este proceso intelectual complicado. Podemos ofrecerle agua, podemos ofrecerle algún dulce, algo que se le pida al consultante, o que simplemente camine, se pare un momento, que estire, que haga una pausa relativamente activa de estos 5 minutos para continuar con este proceso. ¿Qué es lo que se hace? Que se quiere con esto es que el cerebro, al haber dañado axones, o haber una lesión focal aguda, pues siempre los factores de glucosa o algunos parámetros del cerebro van a ser más delimitados y van a haber una función en los neurotransmisores. Entonces, si la fuerza de la sesión son los 45 minutos seguidos, el paciente podría estar en un estado más de agitado o un aumento negativo que se irrite, destruyendo pues la alianza con el terapeuta, y que la idea es que la persona no se sienta saturada dentro de la consulta, sino que podamos trabajar más clínicamente de una manera cómoda sin saturarlo. ¿Qué son estas pausas activas que pueden hacer para evitar el saturo a nivel cognitivo y que la persona pues no quiera como que hay que fastidiar a la terapia porque el psicólogo me pone a hablar y hacer ejercicio 45 minutos seguidos, una hora, hora y media en algunos casos, y nada, o sea, aburre muchísimo y no tengo pausas, me fastidio mucho y me empiezo a distraer. Por eso incluso cuando se aplican muchos instrumentos, cuando son demasiado extensos y hay daños cognitivos, se aplican hasta donde la persona tolera para no exponerlo a la saturación y que no afecte pues muchas veces los resultados. Y el último bloque, que es la parte de externalización terapéutica y de cierre, es que en este bloque se aplica pues terapia cognitiva conductual, en donde en lugar de dejar que el paciente recuerde lo aprendido de memoria, fijamos el aprendizaje en un soporte más material. Es decir, explicándolo un poco más a paso, se diseña un apoyo visual que el terapeuta junto al paciente pues escribe una regla específica que es lo que siempre tiene que cumplirse. En una tarjeta de color brillante puede ser, o en una tarjeta diferente o más grande, o con figuritas, en donde el estímulo visual de alto impacto para la corteza visual y compensar la falta de inhibición frontal. Ejemplo, el texto de la tarjeta puede ser: cuando vaya a hacer las cuentas de la casa, mi marcador de dificultad real es el 2, no es un 10. Debo usar la lista, en este caso impresa, en la nevera. Es decir, algo que me permita ser más flexible y no creer que yo puedo solo. Y que podamos como cambiar este tipo de respuestas sin ser tan delimitado, para poder optimizar y tener pues ciertos parámetros más cómodos. Obviamente este diseño de apoyo siempre va a delimitarse, pero va a poder construir aspectos más funcionales y sanos en los individuos, para evitar pues ciertos conflictos ejecutivos. Este bloque llega hasta aquí con el fin de que la persona se lleve como una tarea terapéutica. Dando pues finalización a nuestra clase. Ese es el contenido que desglosamos en la clase de hoy. Nada, preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta con algún bloque, muchachos, para yo saber. Buenas noches, Negri. Ok, ¿qué no entendiste? Te puedo ayudar. ¿Qué no entendiste? Ok, pues mira, yo expliqué inicialmente unos protocolos que les pueden servir en caso de autismo, habilidades sociales, problemas cognitivos, problemas de memoria y esto. Ahorita les estaba explicando más que todo cómo sería la estructura de una sesión o una intervención adaptada a estos casos, ¿sí? Más que todo a casos con alteraciones cognitivas o problemas con esto. Yo explicaba hace un momento que en el bloque uno hacíamos la evaluación inicial. Le hacíamos muchas más preguntas basadas en la orientación y en la métrica de la conducta que la persona tiene en la consulta, qué tanto repite o qué tanta coherencia tiene. ¿Ok? En el bloque 2, que por cierto, en el bloque uno es más o menos unos 10 minutos que podemos durar en eso. En el bloque 2 era empezar a aplicar el protocolo, que era lo de predicción y ejecución.
eso mayormente iba a demorar unos 20 minutos, que tenía tres fases: predicción, ejecución y contraste de registro. ¿Qué sería esto? Que simplemente nosotros le explicamos a la persona, pues, cómo hacer las cosas. Vamos a predecir qué tanta disposición tengo con esto. Tú crees que eres un 10 en el proceso de lógica de información y que esa tarea va a ser muy sencilla. A la persona está prediciendo la situación. Lo que hacemos es medir el nivel de anasognosia, o sea, que la persona realmente sepa que realmente no puede, o sea, la persona se niegue. Entonces lo anotamos para que más adelante, de una manera empírica, podamos trabajarlo con él, para que cuando lleguemos a la fase de ejecución, la persona lo haga. ¿Cómo? Ajá. Y que la persona puede ver qué hace, golpea la mesa, es impulsivo, empieza a concentrarse, o sea, en esa fase, ver qué es lo que pasa con la persona. Y pues ahí ya aplicamos pues ese contraste, ¿no? O sea, que es, mira, aquí me dicen las cosas, ojo, sin hacer juicio. Mira, Daniel, Carlos, Bárbara, realmente pues te habíamos dicho que de estas 10 cosas solo completaste dos. Por ende estás como en un 2 de 6, en un 2 de 10, perdón. Entonces, ¿tú crees que qué fue lo que pasó ahí? Le hacemos educar a la persona que necesita ayuda. Luego de esa ayuda, sí, claro, es una confrontación porque vamos a usar una herramienta basada en evidencia física, o sea, lo que acaba de pasar. O sea, vamos a hacer una reestructuración, pero con lo que pasó, por así decirlo, pero con la evidencia que está pasando. No vamos a hacer que la persona cambie la idea, sino que con la evidencia cambia esa reestructuración. Y automáticamente, pues, empieza el bloque de descanso, que es, bueno, vamos a darle una pausa, ahorita seguimos un poco con esto, y luego de eso, pues sí retomamos con la persona, mira, ¿qué te parece si para una siguiente consulta o para que empecemos a trabajar más en aceptar esta dinámica, te parece si empezamos o generamos un material que sería el diseño de apoyo, donde vamos a trabajar esta falta de situaciones cuando pasen y utilizamos, por ejemplo, lo que dice el texto de la tarjeta, cuando vaya a hacer las cuentas en la casa, mi marcador de dificultad real es un 2, no un 10. Debo usar la lista impresa en la nevera. Es decir, debo tener una lista impresa en la nevera que me permita que cuando yo vaya a hacer mis compras o yo vaya a hacer las cuentas en mi casa, sepa cuáles son las cosas anotadas y no que yo creo que me voy a acordar de todas. Exactamente. Y empiezo a verificarlo, pero es algo más palpable, pues. Eso es básicamente lo que se explicó en los bloques.